Gusto recibir aquí en los estudios de Grupo BX a la maestra Marta Patricia Vidal Alpuche, consejera familiar. Ella es directora de Unidades Regionales y Servicios Educativos de la Secretaría de Educación. A propósito de este reciente dato que se dio a conocer hace algunos días en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, se ha aplicado una encuesta que seguramente usted ya escuchó, en otros han hablado del tema, jóvenes con tendencias suicidas. Es un serio problema, justamente porque se trata del futuro de nuestro entorno. ¿Cómo le va, maestra? Muy buenos Muy días. bien, muy buenos días a los estimados radioescuchas, televidentes que nos pueden sintonizar en este momento. Sí, efectivamente, la cuestión del suicidio es un tema sumamente importante y que ha venido, digamos, en los últimos años ha venido incrementándose, y comentamos ahorita previo que con la situación de la pandemia se agravó más, ¿no? Sí, algo pasó que trastocó nuestro entorno en todos los sentidos, ¿no? Económico, familiar, laboral, y bueno, deja, no sé si sea una secuela o es una consecuencia de lo que se vivió durante lo más fuerte de la pandemia, lo que registran los jóvenes, que de por sí se encuentran en una etapa pues un tanto difícil, ¿no? Yo creo que fue como que la punta o la gota que derramó el vaso, porque esto no es una situación tan solo de la pandemia, ¿verdad? Sino que es una situación que primeramente precede al suicidio, Uh -huh. es, digamos, como es una situación de la existencia de trastornos mentales. Pero esto puede derivarse incluso desde antes de nacer. A veces parece mentira. Yo le he comentado ahorita que los padres nos preocupamos porque nuestros hijos estudien en universidades o en escuelas excelentes de reconocimiento, y eso es bueno. Pero también la parte digamos, alimentar el espíritu y el alma es importante, las emociones, porque ahí donde estamos hablando de trastornos mentales, también hay la existencia de situaciones tocadas en las emociones, y que a veces hay niños que se enteran que sus padres desearon no tenerlos. Y bueno, todo suicida o todo aquel que intenta suicidarse, hay un sufrimiento implícito. Ahí hay una situación de querer evadir una situación que prefieren decir, bueno, antes de seguir viviendo lo que vivo, mejor me muero. Si no cambian las condiciones, mejor no quiero estar. Entonces, yo creo que aquí es importante como que ir viendo la parte con los padres, que estamos haciendo los padres, porque es un tiempo en el que estamos como tan competitivos que necesitamos, bueno, es verdad, llevar el alimento a casa, la provisión a casa, pero no podemos dejar de un lado la parte de cómo nuestros hijos están desenvolviéndose en esta situación. Yo lo digo particularmente, yo también lo pasé, y justamente en la pandemia, pero es una situación que se va, digamos que se va construyendo escenarios en las familias que, por ejemplo, la pandemia viene a ser un punto que detona, pero que ya venían situaciones que son a veces, no nos damos cuenta, violencia familiar, verbal, psicológica, financiera, situaciones que los niños o los jóvenes callan, porque a veces los padres, aunque estamos presentes, en realidad estamos ausentes. ¿Cómo es esto, maestra? Pues sí, que estamos, bueno, tan solo con el teléfono, ¿no? Es un ejemplo tan evidente ahí. Podemos estar en una sala, pero cada quien está con su celular. Y entonces, pues, ¿qué están viendo nuestros hijos en las redes sociales? ¿De qué se están llenando sus mentes, sus corazones? ¿De qué se están llenando? ¿De qué se están nutriendo? Entonces aquí es, ahora sí que un llamado a todos los padres de familia que yo como titular ahí en el área de la unidad de unidades regionales en la CETAP y servicios educativos, nosotros tenemos un área de padres de familia y nosotros tenemos esa, digamos, esa responsabilidad de llamar a los padres de familia y decirle, a ver, la escuela es una parte, pero quien educa son los padres. Los maestros tienen una influencia importante, ¿cómo no? Pero la educación viene desde casa, tiene que venir desde casa, porque los maestros hacen su mejor labor y un reconocimiento a ellos, porque también a veces los niños a veces abren sus corazones o lo que están pasando en su casa muchas veces en la escuela. Muchas veces los maestros, nosotros tenemos una unidad también ahí en la Secretaría de Educación, que es de bullying, de acoso escolar, una unidad de acoso escolar especialmente, porque aquellos niños
que molestan a otros es porque traen un ruido también dentro de sí, y que ese ruido o esa situación tiene que ver con sus emociones, con el entorno que viven en su casa. Es complejo, no es una situación así como que, bueno, todo está en la familia, todo está en la mamá, todo está en el papá. No, hay diversos factores que van condicionando que los muchachos primeramente intenten. Porque ahorita que comentabas, este estudio, los que han intentado, hay una tendencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, digamos, Tabasco ocupa el sexto lugar en suicidios, en suicidios. Pero en intento de suicidio tenemos el 27º lugar. Entonces, yo creo que aquí, bueno, y fíjate algo que reflexionaba. En los intentos está entre mujeres y hombres, digamos, como un 50 y 50. Pero en los suicidios está es más marcado y más se suicidan más varones, como un 70, un 80%. O sea, esto me habla de que también la parte de la cultura, o sea, a ver, tú no puedes llorar porque eres niño. Entonces, tú eres hombrecito. Nosotros desde casa limitamos que puedan expresar lo que sienten, porque tú eres machito. Digo, estoy hablando sí, en términos coloquiales. Coloquiales. Entiendan, papás, entendamos que tanto una niña como un niño tienen emociones y sienten. A veces ni siquiera son con palabras, son actitudes, con una mirada. Los niños son tan vulnerables. En los primeros 7 años se define la personalidad de un niño. Entonces, si los golpeamos, digo, porque no hay escuela para padres. ¿Quién nos enseña a ser padres? ¿Qué es lo que reproducimos? Muchas veces lo que nosotros vivimos en nuestro entorno familiar, cuando nosotros crecimos. Dicen, no quiero ser como mi mamá, y a veces termino siendo. Pero cuando uno es consciente de que los trastornos mentales en los jóvenes, en los niños, que es lo que precede un suicidio, hay una carga importante de la situación familiar, entonces como padres nos preguntamos, a ver, ¿qué puedo hacer? O si alguien ve que algún niño está siendo maltratado, los maestros son los que más se enteran, los vecinos, tenemos también esa responsabilidad social. Sino de acusar a la persona, ir y tratar de decirle, oye, no lo golpees. Oye, si hasta ahora hay leyes para protección a los perros, a los animales, ¿cuánto más a los niños o a los jóvenes? Adolescentes, adolescen, apenas están siendo formados, su identidad, su carácter, están en es una etapa tan difícil, ¿verdad? Que ahí nosotros tenemos que estar como con ojo al chicha. Yo comparto, el año pasado, cuando fue la pandemia, tengo una niña de 13 años, tenía en ese tiempo para tener 12, y bueno, el asunto de tomar clases en su habitación, ¿verdad? Uno irse a trabajar, su papá también le dio COVID, se tuvo que aislar, luego tiene un cargo, una responsabilidad del agua y entonces se involucró en la cuestión de la inundación, entonces dejó de ver a su papá por varios, o sea, llegaba pero muy nochísimo, muy temprano, entonces ella estaba muy apegada a su papá. Ese golpe hizo que mi hija empezaba como que a encerrarse, empezaba como que a rayarse, ¿sabes lo que son las conductas de que luego agarran ondas los niños de que se están haciendo pactos y cosas ahí? Se rayó o se encerraba en el closet. Bien, a ver. Y ahí va ahí por eso el abraza la vida, dice, el apoyo de la familia previene el riesgo de un posible suicidio. Como padres, ¿cuáles deben ser esos signos? Además de lo que ya me ha manifestado, que en su caso particular, ¿qué otros signos que son de llamar la atención que quizá no nos demos cuenta? Es importante. Y es importante saber. Mira, de las causas o señales más frecuentes, por ejemplo, cuando quieren dormir mucho, quieren estar solos, o ya no quieren comer, o pierden interés en cosas que antes les interesaba. Bueno, ya ves que en ese tiempo no podían uno ni salir al parque, o sea, fue realmente un golpe a las emociones de los niños y de todos. Porque en mi caso pues llegó el punto de que yo ya quería ir a trabajar, yo ya me sentía así como encerrada, ¿no? A los 2 meses de estar en casa. Y bueno, si nosotros que somos adultos y que se supone que ya sabemos procesar mejor las situaciones, imagínate lo que son los jóvenes. Tristeza prolongada,
lo ves triste, así como que desesperanzado, o sea que no le importa nada. Problemas en la concentración, por eso los maestros ahí juegan un papel muy importante. Cuando un niño en una clase, está en un aula de clase, está presentando que no se puede concentrar, que no puede aprender, los maestros tienen el deber, y lo hacen, de avisar inmediatamente a sus padres. Y bueno, hay una infinidad de apoyo que el gobierno han planteado desde la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Maestros, comunicación entre maestros y padres. Sí, de hecho las modificaciones que hubieron a la Ley General de Educación en 2019 plantea de una forma más, digamos, más firme esa alianza de padres, de comunidad y maestros, la comunidad escolar, la comunidad social y la alianza con los padres. Se detecta, maestra, el problema, ¿no? Yo no sé si estas estadísticas qué tan certeras son, porque no sé si son realmente sinceros los jóvenes cuando se aplican este tipo de estudios para detectar ciertas cosas. Bueno, como quiera, a lo mejor sí habrán algunos que lo ocultan, que lo intentan ocultar, pero ya una tendencia te está hablando de algo. Ahí hay un mensaje, hay un foco de alerta, ahí hay algo que nos están hablando los jóvenes que necesitan atención. Mira, nada más basta ver, de verdad, no es que uno sea, como dice el muchacho, eres muy sangrona, ¿no? Los lugares a donde van los muchachos, lugares donde los antros, uh-huh, ¿no? Nada más se escucha el nivel del sonido que se presenta ahí. Te expones, o sea, hay una cuestión ya que excitante, ¿verdad? Excitante. Y algo que es importante también que, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Es algo socialmente aceptado, que tomen alcohol, y nosotros como sociedad, ¿qué estamos modelando? ¿Qué mensaje le estamos mandando a las generaciones? Porque, por ejemplo, el alcoholismo, bueno, las personas que son depresivas a veces tienden digamos, a esconderse ahí o a buscar un refugio en a tratar de olvidar. Pero una persona alcohólica puede generar accidentes, genera violencia normalmente y no resuelve nada de lo que trae. Pero eso es socialmente aceptable. Eso es el alcoholismo, aunque sí dicen, bueno, está el alcoholímetro y no te pases. Digo, todo tiene que ser con medida, ¿no? Porque nuestra propia sociedad, ¿no? O sea, esto es como el cuerpo del ser humano. Estamos hechos tan perfectos que cuando ya están dando signos, alguna enfermedad, me duele la cabeza, algo está fallando. Y hay que revisarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Como sociedad, qué estamos haciendo. Porque no solo es decir, bueno, ¿qué sociedad estamos dejando a los jóvenes? No, ¿qué jóvenes, qué hijos estamos dejando a la sociedad? Ahora, mencionaba, se detecta el problema. Ahora que sigue, ¿se está atacando justamente el poder resolver este tipo de problemas? Fíjate que hay un comité a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Ellos han planteado algunos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Ellos quieren disminuir un tercio de lo que se presenta de la tendencia mundial. Entonces, los países, algunos se han sumado, ellos plantean algunas estrategias, y en el caso de aquí de Tabasco hay desde luego desde México viene esto, hay un trabajo interinstitucional que lidera la Secretaría de Salud. Esto es un Consejo Estatal contra las Adicciones, y hay un subcomité especial de prevención del suicidio, donde ellos ven toda la cuestión desde universidades, apoyo psicológico, terapéutico, psiquiátrico, de toda índole, talleres, pláticas, conferencias, entrevistas, hay diplomados a la gente que se quiera preparar para poder apoyar, porque esta es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida. Entonces, bueno, pues yo creo que a mí incluso me venía que pudiéramos invitar a especialistas, porque aquí está incluso Secretaría de Gobierno, participa Secretaría de Salud, participa Secretaría de Educación, y hay diferentes áreas que ven específicamente, por ejemplo, la unidad de atención de acoso escolar, hay un licenciado que se llama José Ángel Padilla,
Entonces, bueno, ellos tienen como que la profundidad, las estadísticas de lo que está sucediendo en las escuelas y qué cosas, cuáles son los casos más. Por ejemplo, él decía, hay madres que no se preocupan y no es crítica, o sea, solamente es generar reflexión que los niños llevan a veces hasta con los zapatos al revés. Y no es crítica, solamente es reflexionemos. Tenemos que hablar lo que está pasando, o que llegan sin desayunar, o que llegan pues despeinados. Esto habla de una falta de atención. No es el costo que se tenga, digámoslo así, por una sociedad en la que ya también trabaja el papá y la mamá. Por supuesto, por supuesto. Yo digo, si yo volviera a nacer, yo quisiera estar en mi casa, porque digamos que ahorita, como están presentándose las cosas, hay incluso escuelas que están bajando de otros países que son en casa, ¿no? Dices, bueno, ¿hasta dónde vale la pena? Pero también en la parte de que aíslas al niño, de que no le permites la interacción, y bueno, en algún momento se tiene que enfrentar a la realidad, ¿eh? Entonces, hay una decisión muy particular, pero sí hay que ponerle atención, porque desgraciadamente en los últimos 45 años se estima que ha incrementado un 60% a nivel mundial la muerte por suicidio, y ha sido más... ¿Cuánto? ¿41? El 45, 60%, 60%. En los últimos 45 años. Okay. En los últimos 45 años. Y ha sido más la población adolescente. Tenemos digamos, los adolescentes han buscado más la puerta falsa, ¿no? Aunque también hay presencia de suicidios en adultos mayores. O sea, hay presencia en adultos mayores, y de toda el número de suicidios a nivel mundial, el 77% se da en países subdesarrollados o poco desarrollados. O sea, también pudiera estarnos hablando de situaciones económicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Se suple en algunos casos, también puede ser parte de lo que se está reflejando, la figura de los padres por instrumentos telefónicos, por ejemplo, las computadoras. Entretente ahí, ¿no? Dale para que juegue. Y nosotros mismos estamos alimentando este tipo de situaciones que pues hay que tener algún efecto, ¿no? Fíjese que el suicidio está considerado como una enfermedad mental, una enfermedad. Yo traigo una definición aquí que me gustaría leer. Dice, la clasificación internacional de enfermedades define el suicidio como la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. Se refiere a la muerte por lesión autoinfligida con evidencia implícita o explícita, deliberadamente iniciada por la persona, intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado deseado como es el morir. El suicidio es fruto de la interacción de factores biológicos, porque también puede venir alguna lesión. Incluso habla de que en el estudio que estaba revisando, de que hay algunos que están enfermos, que tienen a lo mejor desfigurado, algo que tengan una cuestión, a lo mejor que su pierna no caminan, pero no necesariamente sea tan detonante el asunto de una enfermedad como el asunto de que se asocie con depresión. Ahí es donde detona en un factor de riesgo para suicidio. Entonces, dice, fruto de la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales, religiosos y ambientales. Entonces, los planes, aquí el asunto es ver la prevención, o sea, detectar dónde pudieran, los que están a nuestro alrededor, porque bueno, no nada más son nuestros hijos, también nosotros trabajamos y tenemos gente en la oficina que también, bueno, son personas que traemos todo un pasado, un escenario construido y que a veces se perpetúa, porque te decía yo, pues es que como vivimos antes así, a veces repetimos, pero eso no significa que no pueda cambiar. El asunto es ser consciente que necesitamos ayuda, como dicen, quitar los estigmas de que una persona que está bajo un tratamiento terapéutico psicológico, pues es que está loco, porque entonces ya empieza la murmuración, la crítica y el señalamiento, excluirlo. Eso es lo peor que podemos hacer, excluir, cuando estas personas lo que necesitan es justamente que los incluyamos, es justamente que los escuchemos. Y en el caso de los jóvenes, maestra, ¿cómo abordar el tema con ellos? Primero es que cuando se detecta, aquí, bueno, si los padres lo detectamos, pues a nadie puede amar a un hijo más que un padre, ¿verdad? Pero a veces, vuelvo a repetir, los padres están ausentes porque trabajan, suben a la plataforma, se van a Estados Unidos, o sea, X cosas, a veces son los abuelos.
quién está a cargo o en la escuela. Todos tenemos que ser un agente aquí de cambio en relación a cómo a poder detectar y poder ser esos instrumentos de apoyo a cualquier joven, aunque no sea de nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. En algún momento el nuestro puede estar en alguna situación allá y yo no estoy presente, pero alguien más podrá ayudarlo, ¿no? Es en casa, sobre todo, primeramente abordar el tema desde casa, pero cuando no se logra detectar en casa, sino en escuela. Por eso ahí está la parte de que los maestros tienen que comunicarse con los padres de familia, aunque bueno, aquí me hablas adolescentes, ya cuando los muchachos entran a la universidad, como que ya los padres las escuelas ya no quieren a los padres, pues, o sea, quieren tratar, no, es una situación y ellos apenas están emprendiendo el vuelo, pero bueno, ahí nos toca a nosotros como padres estar atentos. De alguna manera, siempre el que va a tener una intención de suicidarse da señales, Entonces, pues hay que estar atentos, Ángel, a lo que pudiera estar pasando en nuestro entorno. ¿Las políticas públicas de las autoridades son suficientes, consideran, o se requiere más un empuje? Yo quisiera comentarte que hay varias, por ejemplo, la Secretaría de Salud en todas las unidades jurisdiccionales tienen atención psicológica. Hay centros de atención primaria para las adicciones que hay en 13 jurisdicciones, llaman CAPAS. También hay servicios especializados de atención a la violencia en las unidades hospitalarias de los 17 municipios. Y hay un hospital de salud mental donde hay 24 horas de atención. O sea, las urgencias pueden ser atendidas ahí, Ángel. O también llamar al teléfono 317-7049. Entonces, yo creo que, y hay un teléfono también que me dieron, que es llamar a líneas de ayuda como son 911 y la línea de la vida. Te voy a dar el número telefónico, es 800-911-2000. La línea de la vida, 800-911-2000, donde las personas están ahí pues esperando que cualquier persona que llame es porque ya es una persona que está con un factor de riesgo latente, ¿no? ¿Y por motu propio se llama o como papá llamo por mi hijo? Yo creo que aquí puedes llamar por tu hijo. Pues yo creo que aquí hay que buscar de alguna manera, encontrar la forma de canalizarlo. Hay incluso redes de apoyo, grupos de apoyo, como el AA, pues. Uh-huh. Ajá, entonces, pero hay en la Secretaría de Salud, hay una dirección de salud psicosocial a cargo de la licenciada Susana Isabel Vázquez López, y ella, pues el teléfono que di, el que lo voy a repetir, el 317-7049, pues bueno, ahí es la oficina donde ella está, y bueno, tienen toda la información necesaria para poder apoyar a los jóvenes a que la vida hay que amarla, hay que abrazar la vida, y bueno, ella me comentaba inclusive, porque como trabajamos interinstitucionalmente, que cuando se acercan los muchachos o los niños y van con los padres o con los familiares, que hay una resistencia muy fuerte de la familia a reconocer la situación que pasa en el niño, en el joven, que hay una situación de resistencia, como que no lo quieren aceptar, porque muchas veces, dicen los especialistas, dan recomendaciones radicales de cosas como tener un ambiente familiar libre de violencia, libre de bullying, y cosas que a veces aquí en las casas o en hogares, la burla entre hermanos, el golpe, el meterlas, o sea, híjoles, cada familia es diferente. Esa reacción a la resistencia es normal, digamos. Pues yo creo por eso la importancia de poder a través de los medios de comunicación, ahora sí que estar filtrando todo lo que pueden ser señales de alerta, estos lugares donde pueden ser apoyados para que ellos sepan que no están solos, que hay especialistas que pueden apoyarlos en un momento determinado, antes de que cualquier cosa suceda. Me da gusto platicar con usted, maestra Marta Patricia. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, yo decirles que tenemos que estar, ahora sí que... Alertas. Tenemos que estar alertas con los jóvenes. Gracias a Dios, les decía yo, aquí en Tabasco, el intento de suicidio, vuelvo a repetir, está en el lugar sexto. Estas son cifras del año pasado, uh-huh, con 314 casos de intentos por suicidios. Intentos. Y vuelvo a repetir acá, bueno, respecto de la media nacional, en intentos estamos por encima, la media es de 6% de cada 100,000, pero nosotros tenemos intentos,
intensos, donde los hombres y las mujeres, bueno, el hombre tiene, aquí hay 48% y mujeres 52%, están más o menos, digamos, emparejado ahí. El asunto ya está en la parte de lo que ya llegan a ejecutar el suicidio, es decir, tenemos el lugar 27 con 89 defunciones. Esto está hablando de 3.42, una tasa de 3.42 por cada 100.000 habitantes. Entonces, son cifras del año pasado. Del año 2021. Estamos, bueno, Tabasco aún está por debajo de la media, que México tiene 5.67 la tasa, y aquí lo preocupante, digo, finalmente sea hombre o sea mujer, cuando llegan a una decisión como de esta naturaleza, pues aquí son el 80%, 81% hombres. Entonces, varones, a veces puede ser cuando en la edad adulta porque alguien muere, hay un lazo afectivo muy fuerte, porque pierden un empleo o algo sucede, ¿no? Pero hombres, a procesar sus emociones, a ver su situación, ¿verdad? Aquí hay un llamado, pues, definitivamente a los varones. En fin, creo que hay tanto por hablar del tema que yo quisiera dejar abierto que pudiéramos invitar, no sé, cuando ustedes lo consideren pertinente, a personas que están participando en la mesa estatal de adicciones, porque ellos pues también traen información valiosa que pudiera estar abonando a que menos casos se estén presentando en nuestro estado y en nuestro país. Yo quiero agradecer el tiempo y esta plática tan interesante de este problema que tenemos aquí en el estado de Tabasco. Muchas gracias,